muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ebenecer Televisión presenta Amigos del Ministerio. Se hace demasiado énfasis a las cosas terrenales, a las cosas que se ven, y creo que de alguna manera este evangelio que se ha estado predicando es un evangelio demasiado natural, y no podemos nosotros, hermano, hacer natural lo que verdaderamente es sobrenatural. No sé si dice amén a eso. No se puede hacer, hermano, natural el evangelio que es sobrenatural. Cuando el Señor Jesucristo empezó predicando el evangelio, hermano, la sobrenaturalidad de ese evangelio, y no me refiero solamente al hecho de que sucedieran milagros o que sucedieran cualquier tipo que se manifestaran poderes a través de ese evangelio, sino me refiero a que el evangelio mismo es sobrenatural, y como es sobrenatural, no podemos nosotros bajarlo de categoría y ponerlo en un nivel demasiado natural, demasiado terrenal, hermano, y hasta podríamos decir demasiado carnal. Y creo que debemos de cuidarnos de no caer en la trampa precisamente del adversario, que como en la mayoría de los casos, hermano, no nos puede hacer volver atrás, pero sí puede hacer que nosotros naturalicemos lo que es espiritual. Y de esa manera entonces caemos en la trampa de querer vivir un evangelio por lo que se ve y no precisamente por la fe. Este evangelio que, hermano, el Señor nos ha enseñado a nosotros es un evangelio donde nosotros debemos de aprender a caminar, como dice la Escritura, por fe y no por vista. Pero hoy en día el problema, hermano, es que ciertamente nosotros hemos sido enseñados a poner los pies en la tierra, pero también hemos sido enseñados a meter la cabeza en el cielo. No sé si dice amén. Eso quiere decir, tenemos que, hermano, hacer que descienda, como dice la Escritura, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Eso quiere decir que los principios de, hermano, con los que se rige el reino de Dios en el cielo, también se tienen que establecer en la tierra. No podemos vivir bajo principios humanos, no podemos vivir bajo principios terrenales, sino tenemos que aprender a vivir bajo los principios, hermano, que se establecieron en el cielo y que Dios hoy quiere que puedan descender a la tierra para que esos principios puedan regir nuestra vida de una manera sobrenatural y poderosa. No sé si dice amén. Y entonces, hermano, resulta que cuando nosotros no nos damos cuenta que hemos caído en esa trampa, que hemos caído en esa barrera que el enemigo nos ha puesto, y no hemos podido desarrollar ese evangelio que el Señor Jesucristo, imagínense usted que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, no traía nada aparentemente visible, pero todo lo tenía, todo cuanto necesitó, siempre Jesús lo tuvo. Pero si nosotros lo vemos, hermano, realmente Él no traía nada. Es más, Él dice en la Escritura, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Sin embargo, la pregunta es, ¿y le faltó algo a Jesús? Cuando necesitó Jesús algo, hermano, ¿será que lo tuvo? Siempre lo tuvo. Tuvo dinero para pagar los impuestos. Ahí tenía un pececito en el mar que le estaba guardando la moneda, hermano, para pagar sus impuestos. Ahí tenía una borriquita atada, hermano, para poder entrar a Jerusalén. Ahí le habían preparado un sepulcro, hermano. Él no se preparó con el sepulcro, pero ahí tenía preparado el sepulcro el día que necesitó Jesús ir al sepulcro. ¿Acaso que Jesús se preocupó porque en qué cruz lo iban a clavar?
cuando necesitó la cruz, ahí la tenía. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, hermano, que en el afán de mostrarle a los hombres que somos bendecidos, empezamos a vivir un evangelio demasiado terrenal, en un nivel de la tierra y no en un nivel del cielo. El evangelio del cielo, hermano, es un evangelio que, hermano, Dios lo que quiere es que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Hermano, denle un aplauso si quiere al Señor. El anhelo del corazón de Dios es que aprendamos, hermano. Jesucristo, cuando envió a sus discípulos, les dijo, ustedes no lleven nada cuando vayan a evangelizar, cuando vayan a hacer la obra, no lleven nada. Pero nunca les faltó nada a los discípulos. Y mire, hermano, qué tremendo, porque en la Biblia hubo hombres que se fijaron demasiado en las cosas que se ven, y cuando nosotros analizamos el final de su carrera, nos damos cuenta que terminaron mal. Como por ejemplo, hermano, Judas. Mire, cuando le estaban derramando aquel perfume a Jesús, Judas no vio el perfume. ¿Sabe qué pensó Judas? ¿Cuánto costaba el perfume? O sea, la mujer derramaba el perfume en los pies de Jesús, y Judas lo que veía eran monedas que caían en lugar de ver el perfume. Y por eso empezó, hermano, a juzgar y a decir, no es posible, se hubiese vendido, porque él lo que veía son las monedas que caían. Y a veces, hermano, nosotros no nos damos cuenta que en lo que empezamos a centrar nuestra atención es precisamente en las cosas que se ven. Y este evangelio, hermano, es caminar por fe y no por vista. No sé si usted dice amén a eso. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso. El anhelo del corazón de Dios, entonces, es que cambiemos nuestra forma, hermano, la forma, porque hoy por los medios de comunicación, hermano, de una manera tremenda se ha estado predicando, y la gente centra su atención en las cosas que se ven y empieza a decir, yo veo que fulano sí es bendecido, yo veo que no sé quién sí es bendecido porque tiene, hermano, pero realmente Dios no quiere que te fijes en lo que se ve, sino que pongas tu mirada más arriba. Cuando, hermano, óigame. Tal vez voy a utilizar un ejemplo que no sea el mejor para hacerle ver esto, pero ¿usted ha visto alguna vez algún cerdo viendo hacia el cielo? Pregunto, no me contestó. ¿Usted ha visto alguna vez, hermano, algún cerdo viendo hacia el cielo? Pues nosotros no podemos actuar de esa manera. Tú eres bendecido porque tienes a Dios en tu corazón. Tú eres bendecido porque vives bajo los principios de Dios. Tú eres bendecido porque tienes al Rey de Reyes morando dentro de ti. Tú eres bendecido por eso, no por las cosas que se ven. Mire. Y es que, hermano, a veces nosotros no nos damos cuenta que nos empezamos a sumergir en el río y la corriente que utiliza el mundo para poder, hermano, aún vender. Porque oiga, hoy usted compra una camisa, una prenda de vestir, no hablemos de una camisa, una prenda de vestir. Vestido, hermano, camisa, pantalón. ¿Y sabe qué es lo que pretenden, hermano, las personas? Que se vea más la marca. Antes yo recuerdo que la marca venía por dentro, pero ahora usted compra una camisa y, hermano, aquí carga la marca. Ahora, y cuando las personas lo ven, dicen, ¡hala!
esa camisa es marca tal. Porque se ve. Ese hermano se viste muy bien. Solo y tal vez no sabe dónde fue a comprar la camisa. Entonces, Dios quiere que ese orden que nos han estado ministrando, y digo nos estado ministrando, porque hermano, como le decía, en los canales de televisión, en las radios, hermano, constantemente nos bombardean. Y fíjese, nos enseñan cosas como por ejemplo, como te veo, te trato. ¿Usted quiere un buen trato? Pues entonces vístase bien, con una ropa de marca, con algo, hermano. Y entonces, mire, si hasta los ladrones saben eso ahora, por eso es que los ladrones ya no andan rotos y descosidos, sino que ahora se visten bien. Porque como te veo, te trato. Antes usted veía a alguien roto y descosido y le cerraba la puerta, pero ahora lo ve bien trajeado, hermano, y usted le abre la puerta, lo pasa adelante, lo sienta a su sala, y cuando se da cuenta, ahí le están robando. Si ese es el éxito, mejor no. Iba a decir de los mormones, pero mejor no. Que llegan bien vestidos. ¿Y sabe qué? Llega un personaje así de color, hermano, que viene por allá por el norte. Porque si llegara uno de los nuestros, usted le ve, este es hondureño, le cierra la puerta. Pero cuando ve que llega alguien así, hermano, un poco más alto de lo normal, con una tez diferente a la suya y a la mía, que son un poco quemaditas, ¿verdad? Usted rápido les abre la puerta. Porque nos han enseñado a dejarnos ver, a dejarnos ir por lo que se ve. Por eso fue que cuando Samuel, hermano, llegó a la casa de Isaí para buscar al sustituto de Saúl, Samuel, hermano, vio a aquellos hombres fuertes, aquellos hombres valientes, aquellos hombres, a los hermanos de David, los vio y dijo: de seguro delante de mí está el ungido de Jehová. Y Dios le dijo: no, Samuel. Y eso que era profeta. O sea que los profetas no siempre ven lo que deben de ver. No los de aquí de San Pedro Sula, sino de otro lugar, los de allá de Israel. Delante de mí está el ungido de Jehová. Y le dijo Dios: no, Samuel, yo no veo lo que tú ves, porque tú ves lo que está delante de tus ojos naturales, y yo lo que quiero es que aprendas a ver lo que yo pongo delante de tus ojos espirituales. Así que él no es. Y entonces Samuel le tuvo que decir a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? No, le dijo, no, no, hay uno, pero a él ni lo invitamos a la fiesta. A él no lo participamos porque es, en primer lugar, es todavía un niño, es un adolescente, es muy joven. Y aparte de eso, David es harina de otro costal. Pues mándalo a llamar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue a este lugar. Y cuando llegó David, ¿sabe qué pasó? Que se habilitaron los ojos espirituales de Samuel. Y cuando lo vio con corona, lo vio con manto real. Y dijo: este es el ungido. Hermano, sacó el cuerno y derramó el aceite sobre David, porque él era el ungido. Pero hacía 1 hora o quizás 2 horas, no sé qué tan lejos estaba David, hermano. Samuel estaba diciendo: él es el ungido, porque le vio las ropas militares, porque vio el porte, porque vio el tamaño.
pero no estaba viendo realmente lo que Dios quería que viera. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, ¿sabe qué? Hermano, nosotros a veces hemos caído en esa trampa. ¿En qué vehículo te conduces? ¿En qué casa vives? Hermano, ¿en qué colonia vives? Y yo no digo que no puedas vivir en una buena colonia, gloria a Dios. Si tienes cómo pagarla, gloria a Dios, no hay problema. Si tienes un buen vehículo, qué bendición, hermano, que Dios te dé cada año un nuevo vehículo. Me alegro por eso, me alegro, me gozo, hermano. Pero no podemos caer en pensar que por el lugar donde vives, por el celular que usas, por el vehículo que usas, entonces tú estás bendecido. Puede ser que algunos sí, pero puede ser que otros solamente lo que les gusta es dar apariencia. Por eso fue que Jesús, cuando llegó, hermano, a donde estaba aquella higuera y vio que no tenía fruto, solo tenía hojas, solo tenía apariencia, entonces, hermano, vino una maldición sobre esa higuera. Entonces a veces nosotros podemos estar utilizando principios que nos pueden acarrear maldición y no estarnos dando cuenta de qué tipo de evangelio nosotros estamos viviendo. Ahora quiero que vaya conmigo a la escritura en el libro de Hebreos, porque es necesario que nosotros analicemos, escudriñemos nuestros caminos, dice la escritura, y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Jehová para saber, hermanos, si estamos realmente caminando de manera correcta. Porque a veces sin darnos cuenta hemos caído en esta trampa. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Versículo 24, 25 hasta el 27. Me dice amén cuando lo tenga. Oiga, por la fe, ¿cómo dice? Por la fe. Dígale al que tiene al lado, por la fe. Moisés, cuando era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Detengámonos aquí un momentito. Ahí más adelante habla de cómo Moisés salió de la tierra de Egipto. Pero oiga, dice Moisés cuando era grande. Eso quiere decir cuando creció, cuando se desarrolló, cuando maduró. Entonces supo que tenía que abandonar la casa de Faraón. O sea que hay gente que por su inmadurez no abandona la casa de Faraón. Moisés cuando era grande, ayer le decía yo a los hermanos la importancia que tiene, le decía a los hermanos de intercesión, la importancia que tiene el que nosotros maduremos. Y se los decía de esta manera: a Dios no le importa, como me dijeron que se decía, a Dios no le importa estarte metiendo el pepe siempre. A Dios no le importa meterte el pepe. Yo le decía a los hermanos, lo que a Dios le importa y le preocupa es tener que hacerte un lado el bigote para meterte el pepe. Porque hay algunos que ya tienen bigote y quieren seguir, hermano, con el pepe todavía. Moisés, cuando era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Yo no quiero tener nada que ver con Faraón, que en este caso es figura del hermano del diablo, y que él tiene su gobierno sobre las cosas del mundo. Así que Moisés, por la fe, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón cuando era grande. Eso quiere decir cuando maduró, cuando creció, cuando se desarrolló, cuando dio fruto. Entonces él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Pero
sigamos aquí. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Eso quiere decir que los placeres temporales del pecado siempre alcanzan a los inmaduros y a los maduros que les gusta estar en ese tipo de cosas. Pero los que más son absorbidos es la gente inmadura, la gente que no crece, la gente que no avanza en el Señor. Tú no puedes estar siempre en el mismo lugar. Tú tienes que avanzar. No importa si avanzaste un poco, no importa si creciste un poco. Hermano, mire, ahí hay un hermano que yo lo molesto porque cada vez que yo veo a su esposa, la veo embarazada. Cada vez, hermano, le digo, otra vez su esposa embarazada. Ay, hermano, es que mi esposa solo me ve en calzoncillo y ya resulta embarazada. Pero él es bajito de estatura, es como Zaqueo, que era bajito de estatura. Y entonces, hermano, sus hijos de la misma manera son chiquitos, son pequeños. Y entonces un día estaba yo hablando con ellos y empecé a preguntarle a los hijos: y cuando seas grande, ¿qué vas a hacer? Y entonces el mayor me dijo: yo quiero tal cosa. Y cuando llegué al más chiquito que tenía: ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Chiquito, me dijo. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Chiquito, me dijo. Vaya, en el sentido literal, hermano, es una cosa, pero en el sentido espiritual es otra, porque algunos llegan a grandes y siguen el sentido espiritual siendo pequeños. No hay modo que se desarrolle, no hay y por eso no pueden salir del sistema del mundo, hermano. Y Moisés dice: escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. O sea, nosotros, hermanos, para poder realmente abandonar Egipto, es necesario que también abandonemos los placeres temporales del pecado. No sé si dice amén a eso. Yo oí una profecía hoy que era una profecía bien confrontativa. Tan confrontativa que me levanté a ver quién la estaba dando. A ti te hablo, jovencita. ¿Oyó esa profecía? Para mí confrontativa. Era la esposa del hermano Pedrito que estaba dando la profecía. Hermano, porque a veces nosotros no nos damos cuenta que todo pecado tarde o temprano fructifica, no importa que tanto lo querramos ocultar. Tarde o temprano los pecados salen a la luz. No importa si tardan 5 años, no importa si tardan 10 años. Tarde o temprano, hermano, las cosas ocultas siempre salen a luz. Por eso dicen, ¿verdad?, que en la religión anterior, cuando se rezaba, ¿se recuerda? ¿Cuántos rezaron aquí una vez? Ahora resulta que todos cayeron del cielo directo a la iglesia. ¿No se recuerda que cuando se rezaba María sin pecado concebido? Así se decía. Y hay algunas jovencitas que quisieran cambiar eso. Y en lugar de decir María, Virgen María sin pecado concebido, quisieran decir: Señor,
permíteme pecar sin concebir. Quieren cambiar las cosas. No sé si dice amén. Y hermano, en el siguiente verso, versículo creo que es 28. Y él va con, no, perdón, 26. Oiga lo que dice: considerando como mayores riquezas el oprobio de Egipto, el oprobio de Cristo, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. O sea, esto me hace ver a mí, hermano, que Egipto tenía sus propios tesoros, tiene sus propios tesoros con los cuales atrapa a aquellos que andan demasiado cercanos al sistema del mundo. Y entonces, hermano, Egipto los atrapa con sus tesoros. Pero oiga, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme. ¿Qué dice, hermano? ¿Por qué se mantuvo firme Moisés? Perdón, no le oigo. ¿Por qué se mantuvo firme Moisés? Ahora, pregunto, ¿y a dónde lo iba a llevar el Señor cuando lo sacó de Egipto? ¿Perdón? O sea que es mejor seguir al invisible, aunque te lleve al desierto, que quedarse en la comodidad de la casa de Faraón. Es mejor, hermano, seguir al invisible, aunque te lleve al desierto, aunque te lleve a una prueba, aunque te lleve a un momento difícil. Es mejor que quedarse en la comodidad de la casa de Faraón. Yo no quiero nada, hermano, con la casa de Faraón, ni quiero nada con el mundo, ni quiero nada con Egipto. No importa, yo quiero salir de Egipto, hermano, seguir viendo al invisible, aunque esto me lleve a un desierto. Hermano, perdóneme, pero en el sentido natural, terrenal, humano, ¿qué es mejor? ¿Estar en el desierto o estar en la comodidad de la casa de Faraón? No, yo dije en el sentido natural, terrenal. ¿Es mejor la comodidad? Mire, ¿qué es mejor? Estar en su casa, naturalmente hablando, estar en su casa, acostado a esta hora, con el control del televisor en la mano, poniendo Ebenecer Televisión, o venir a la casa de Dios. No, naturalmente le dije. Es mejor quedarse allá, hermano, con un café con leche, un capuchino, hermano, ahí acostado usted. Mire, ahí solo cambia, por ratos ve el partido de fútbol y por ratos ve Ebenecer Televisión. O sea, humanamente eso es más cómodo. Pero espiritualmente, ¿qué es mejor? ¿Venir a la casa de Dios? Pues dice que Moisés, hermano, prefirió seguir viendo al invisible. Por la fe salió de Egipto como viendo al invisible y se mantuvo firme, aun cuando pasó un desierto, aun cuando Dios lo iba a llevar a trabajarlo en medio del desierto, hermano, que estar en la comodidad. O sea, yo no estoy atacando la comodidad, no me vaya a malinterpretar. Gloria a Dios si usted tiene comodidad. No es eso lo que yo estoy atacando. Lo que le estoy diciendo es que nosotros debemos de aprender a ver al invisible. Pero hermano, ¿y no es invisible? ¿Cómo se puede caminar viendo al invisible? Mire, imagínese que yo voy caminando hacia allá, hermano, ¿y para dónde va? Pues voy siguiendo al invisible. El hermano está loco.
reprendo. Pero imagínese, usted no ve a nadie. Es que estoy viendo imagínese cuando Jesús resucitó, hermano. Los que estaban con él, sus discípulos, los que habían seguido a Jesús, hermano, dice la Biblia que 40 días Jesús se les apareció enseñándoles con relación al reino de Dios. Imagínense que llegaba alguien, hermano, que no era de los discípulos de Jesús, llegaba y estaban en la reunión los 120, ahí en el aposento alto, ahí estaban todos. ¿Y ustedes qué están haciendo? Y de repente aplaudían todos, gloria a Dios, aleluya. ¿Y ustedes qué están haciendo? Loco, es que estamos oyendo las enseñanzas del resucitado. ¿Y dónde está? No lo veían. Y de repente alguno se paraba, hermano, y empezaba a glorificar a Dios. Y los demás, pues los que no eran de sus discípulos, lo veían. Este pobre no se le zafó un tornillo, todos se le zafaron. La Biblia dice que el que piensa estar firme, perdón, ¿cómo dice la Biblia? El que piensa estar firme, ¿qué? Vea que no caiga. ¿Sabe por qué muchos caen entonces? Porque dejan de ver al invisible. Dejan de poner su mirada en el invisible. Hermano, pero es que ¿usted de qué me está hablando? ¿Del hombre invisible, el de la película o de qué? No, yo le estoy hablando del más invisible de todos, del grande, del poderoso, hermano, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. De Él estoy hablando. Y óigame bien, hermano. Entonces, cuando Moisés salió de la casa de Faraón, cuando salió de la tierra de Egipto, él tenía su mirada en aquel que era invisible, pero él por la fe lo estaba siguiendo. Pero ahora quiero que leamos otro versículo más. Éxodo 33, 11. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. ¿Ya lo tiene? Oiga. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés. ¿Cómo acostumbraba a hablar? Perdón, mire, ve al que tiene al lado cara a cara. ¿Lo ve o no lo ve? Sí, hermano, tan feo que ya lo vi. Va, está bien. Oiga. Pregunto, si Dios hablaba con Moisés cara a cara, ¿lo veía o no lo veía? Sí, hermano, ¿y no dice que caminaba viendo al invisible? Y aquí dice ahora que Dios acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Caminaba viendo al invisible o lo veía cara a cara? ¿Sabe qué es lo que estoy tratando de hacerle ver? Que hay un tiempo de caminar viendo al invisible y hay otro tiempo donde el invisible se vuelve visible. O sea, cuando Moisés salió de la tierra de Egipto, caminaba viendo al invisible. ¿Dónde va? No sé, pero por la fe yo creo. Y Moisés caminaba viendo al invisible. Pero llegó un momento donde el invisible se le hizo visible a Moisés y hablaba cara a cara. Mire, le voy a leer otro pasaje más. Éxodo 33, por favor. Versículo 21. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Cómo me gustaría que esto que yo tengo aquí apareciera ahí
Bueno, ahorita sí está apareciendo, ¿verdad? Pero lo que yo tengo aquí, para no estarle esperando a que usted busque. Éxodo 33, 21. En los versos anteriores, Moisés había dicho al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Y entonces el Señor dijo: he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. ¿Quién es la peña o la roca? O sea, pregunto, ¿y estás metido en la hendidura de la peña? Porque aquí está el secreto para que también, hermano, lo visible, más bien dicho, el invisible se vuelva visible. Tú estarás en la hendidura de la peña. Te pondré en la hendidura de la peña. Te meteré en la herida de la peña. Te meteré en Cristo. Cuando estás metido en Cristo, entonces el invisible se te empieza a hacer visible. Hay un tiempo de caminar viendo al invisible. Lo estás siguiendo, Él es invisible, pero tú lo estás siguiendo. Pero hay otro tiempo donde ese invisible se hace visible, pero para hacerlo visible es necesario que tú te metas en Cristo. Y oiga, te meteré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. ¿Cuál es la mano de Dios? Perdón, ¿cuál es la mano de Dios? No, pero no le oigo. ¿Cuál es la mano de Dios? Los 5 ministerios. Pregunto, ¿estás cubierto con la mano de Dios? ¿Ya recibiste cobertura de este ministerio? Porque si estás cubierto con la mano de Dios y estás metido en la peña, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Ahora oiga lo que dice: después apartaré mi mano. ¿Y qué dice, hermano? Entonces pregunto, ¿vio Moisés a Dios, sí o no? Claro que lo vio. Le vio las espaldas. Y es que, hermano, para seguir al Señor, lo único que necesitas es verle sus espaldas. Señor, muéstrame tu gloria. No, Moisés, mi rostro no te voy a mostrar. Lo que te voy a mostrar va a ser mis espaldas, porque con que veas mis espaldas ya me puedes seguir, Moisés. Ahora yo pregunto, ¿y tú en qué faceta estás? ¿Estás caminando viendo al invisible o estás viendo las espaldas del Señor para seguirlo? ¿O Dios te habla cara a cara? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Está bien, denle un aplauso. Gloria a Dios. Sigamos. Déjeme avanzar aquí. 2 Corintios 5:6. 2 Corintios capítulo 5 versículo 6. Por tanto, animaos siempre, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos. ¿Qué dice, hermano? ¿Por qué andamos entonces? ¿Cómo estás caminando tú? ¿Por fe o por vista? No, yo no te dije cómo debes de caminar. Yo sé cómo debes de caminar. Yo te pregunto cómo estás caminando. ¿Estás caminando por fe o por vista?
Mire hermano, David tuvo un problema. Y David dice, cuando me fijé, cuando vi la prosperidad de los impíos, por poco resbalan mis pies. Eso quiere decir que David, el dulce cantor de Israel, el hombre, hermano, de quien se puede decir que tenía una unción poderosa, más que muchos de los que existían en su tiempo, David está diciendo, cuando yo vi la prosperidad de los impíos, por poco resbalan mis pies. Era yo como un mulo sin entendimiento, hasta que entré en el lugar santísimo, entonces comprendí el final de ellos. Entonces quiere decir, hermano, que David, con toda su unción, en un momento puso su mirada en las cosas que se ven. Pregunto, ¿tiene usted más unción que David? ¿Canta mejor que David? ¿Ha compuesto más salmos que David? ¿Será que nosotros no hemos puesto nuestra mirada a veces en las cosas que se ven? Se analice. Ahora, tomando este principio entonces de Moisés, que lo invisible se hace visible, yo puedo entender que el mundo invisible es más real que el mundo visible. Perdón, no sé si me expliqué. El mundo invisible es más real que el mundo visible, que las cosas que se ven. Ahora, yo no estoy hablando de que existe un mundo espiritual, que hay principados, que potestad, amén, eso yo sé que existe, pero no estoy, cuando digo el mundo invisible, no estoy hablando de eso solamente, sino que estoy diciendo que Moisés estaba en el lugar equivocado, estaba en Egipto, estaba en el lugar donde todo se veía, estaba en el lugar donde todo era tangible y palpable. Pero cuando Moisés conoció al invisible, entonces se dio cuenta que su verdadero propósito no se veía, pero que era más real que lo que se veía. Perdóneme, en el sentido natural humano, ¿será que era bueno el que Moisés era considerado hija de Faraón? Hermano, perdóneme, ¿qué diferencia habría que usted fuera hija o hijo del presidente de los Estados Unidos? ¿Ah? ¿Tendría un mejor estilo de vida? ¿Tendría mejores oportunidades? Claro que sí. Hasta mejor celular tendría. Claro que sí. Pero Moisés por la fe entendió que su propósito no estaba con lo que en ese momento se veía, sino que su propósito estaba con lo que no se veía. Su propósito no estaba con lo que él, hermano, donde él podía centrar sus ojos, sino su propósito no se había revelado plenamente porque estaba invisible, pero que en la medida que él caminara viendo al invisible, el propósito le iba a ser revelado de las cosas invisibles. No sé si me estoy dando a entender, porque mire, es que yo ya sé qué le quiero decir, pero no sé si se lo estoy diciendo bien. Lo que te quiero decir es que Dios te rodea de cosas invisibles primero. O sea, Dios tiene un propósito para tu vida. Y entonces Dios dice, este hombre, esta mujer
Yo los voy a levantar para ser de bendición y voy a hacer de ellos algo grande. En el caso de Moisés, lo voy a hacer un libertador. Voy a hacer que venga a liberar a mi pueblo de la tierra de Egipto. Pero para ser un libertador, entonces lo voy a rodear con todo lo que va a necesitar para ser libertador. Moisés no lo veía, pero ese mundo invisible era más real que el mundo en el que él vivía. A veces estás viviendo en un mundo que tú crees que es real y no te das cuenta que el mundo invisible con lo que Dios te rodeó es más real del mundo en el que estás viviendo. Tu verdadero propósito en Dios no está que pongas tu mirada en las cosas que en este momento te rodean, que son visibles, sino tu verdadero propósito va a ser revelado en la medida que tú aprendas a caminar viendo al invisible. Entonces Dios va a hacer que en ese camino lo invisible se vuelva visible para ti. Dale un aplauso al Señor. Mire hermano, yo espero que ese aplauso no sea, ay hermano, no le estoy entendiendo, pero gloria a Dios, ¿verdad? O como le dijeron a aquel hermanito saliendo de la iglesia: hermano, ¿cómo estuvo el culto? Glorioso. ¿De qué habló el pastor? No sé, pero estuvo bueno, hermano. Yo pretendo que usted me comprenda lo que yo le quiero trasladar. Yo sé que las cosas visibles le tranquilizan un poco el alma a uno, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad que no es lo mismo cuando usted no tiene nada en la billetera a que usted hermano, tenga ahí unos cuantos lempiras? Mejor si fueran dólares. ¿Verdad que es diferente? Como dijo aquel comediante, el dinero no lo es todo, pero bien que calma los nervios. Hermanos, qué diferencia cuando usted sabe que tiene algún respaldo. Gira un cheque y usted sabe que tiene el respaldo en el banco para que ese cheque sea cubierto. Pero cuando tiene cheques y no tiene dinero, ¿de qué le sirve? No importa cuántos cheques tenga. O sea, lo que nos rodea, hermano, en este momento, lo visible que nos rodea, eso tranquiliza. Es saber que usted va a ir hermano, mañana tiene que pagar tal o cual cosa y que usted tiene para pagar, eso lo tranquiliza. Pero usted viene a la iglesia, hermano, esta mañana usted viene y mañana tiene que pagar, hermano, está angustiado. Dios mío, tengo que pagar mañana. Y este pastor hablándome de lo invisible, ay, que me hable del dinero, que es lo que yo quiero, necesito. Con cosas invisibles yo no voy a pagar. Pues sí, fíjese. Mire, la fe es un concepto muy común entre nosotros. Si yo le pregunto, ¿qué es la fe? ¿Qué me dice usted? ¿Qué es la fe, hermano? ¿Ya vio? Lo recita. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice, hermano, y usted es un concepto bien común, bien conocido, pero muy poco aplicado. Porque cuando nosotros vemos en nuestro verdadero caminar, cuando vemos cómo estamos desarrollando como cristianos, realmente, hermano, estamos viviendo muchas veces por vista y no por fe. Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja la casa de tus padres y vete al lugar que te mostraré. Señor, pero ¿a dónde voy? Vete, en el camino se te dirá. Caminó viendo al invisible. Hermanos, si eso es lo que no comprende la gente cuando Dios le hace un llamado a un hombre, no lo comprende. ¿Sabe que cuando yo, hermano, recibí el llamado de Dios para servirle, tenía un buen empleo, tenía muchas prerrogativas en ese lugar donde trabajaba?
Los dueños de la empresa me apreciaban mucho, me habían dado oportunidades, hermano, que yo nunca pensé que tuviera. 6 meses antes de recibir el llamado me habían triplicado el sueldo. Y solo 6 meses me lo dejó probar el Señor y me llama. Al menos lo probé. Y me llama el Señor. Y recuerdo muy bien el día que el pastor me llamó de la iglesia donde yo asistía. Me llamó y me dijo: usted se iría, dejaría su trabajo. Primero me preguntó cuánto ganaba. Y después me dijo: usted dejaría todo eso, dejaría su casa, dejaría ese trabajo, dejaría su profesión por ir a servir al Señor. Yo le dije: amén. ¿Sabe que a los pocos días, yo emocionado le conté a mi mamá y a mis hermanos, yo les conté que Dios, y llegó mi hermano, uno de mis hermanos llegó y me dijo: vos lo que necesitas es que un cura te haga salir del error en el que estás. ¿Qué vas a ir a hacer a ese lugar? ¿En dónde van a estudiar tus hijos? ¿De qué vas a vivir? Y hermano, me empezó a mencionar. Pero yo quería aprender a caminar viendo al invisible. Porque llega un momento en tu vida natural que te empiezas a desesperar por vivir naturalmente. Porque esto es como un águila que ha sido enseñada a vivir como gallina y está picoteando la tierra para encontrar su alimento, y está encerrada en un gallinero cuando sabe que tiene alas para volar, cuando sabe que desde las alturas, en el fondo de su ser, sabe que desde las alturas puede ver a su presa y puede cazar y no andar picoteando en la tierra. Se empieza a desesperar. Un día esa águila empieza a mover sus alas y se da cuenta que puede volar. Y así eres tú y así soy yo. Que Dios nos hizo águilas y a veces queremos vivir como gallinas. No nos damos cuenta que las alas que nos dieron no solo es para empollar los huevos. No, hermano, las alas que nos dieron es para levantar el vuelo, es para alzar el vuelo, para levantarnos como verdaderos hijos de Dios y saber que no dependemos de lo que está a nivel terrenal, sino que nosotros podemos volar a las alturas, hermano, y por la fe caminar viendo al invisible. Tiene que llegar un momento en tu vida que, hermano, que vas a decir: este año cambio celular, vuelvo a cambiar vehículo, me cambio de casa. Y va a llegar el momento donde eso ya no te va a satisfacer, donde vas a tener el mejor celular. Y no estoy en contra de eso, aunque yo no tengo uno de esos. Ya le dije de cuál es el mío. Que ahora cuando me llaman, bueno, mejor volvamos a la oiga, hermano, y vas a cambiar, y viene el 2015 y vas a tener un nuevo vehículo y vas a tener un nuevo lugar donde vivir, pero va a llegar el momento donde eso ya no te va a satisfacer, sino que te vas a empezar a desesperar. Vas a darte cuenta que el pico que a ti te pusieron es de águila y no es de gallina. Te vas a dar cuenta que tu cuerpo es de águila y no es de gallina. Te vas a empezar a dar cuenta que tus garras son diferentes a las que tienen las gallinas. Te vas a dar cuenta que no te pareces en lo físico a ella,
aunque tengas las costumbres de ella. Y entonces Dios te va a empezar a desesperar, y lo material ya no te va a llenar, y lo que ves ya no te va a satisfacer, y las cosas que tocas ya no van a ser suficientes para ti. Ahora vas a volverte loco, porque vas a empezar a poner tu mirada en las cosas que no se ven. Vas a poner tu mirada en las cosas que no son temporales, sino en las cosas que son eternas. Vas a empezar a ver un poco más allá. Vas a poder levantarte y decir: sí, yo ya no quiero seguir siendo una gallina, porque realmente no lo soy. Tengo costumbres de gallina, pero Dios me hizo un águila, y yo voy a levantar mi vuelo. Me voy a levantar, voy a alzar mis alas, voy a extenderlas y voy a volar como águila, porque eso es lo que Dios hizo contigo, hermano. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya, hermano. ¿Qué hora es, hermanos? De verdad. Dios mío, hombre. Eso es lo único que me preocupa, ¿ves? Que siempre me quedo endeudado con usted, hermano. No, por mí, olvídese, yo sigo, pero también yo respeto. Hoy es domingo y mañana lunes, ¿va? Gloria a Dios. Entonces, ¿sabe una cosa? Necesitamos tener un reinicio en nuestra fe. El tema de esta mañana es el reinicio de nuestra fe. Yo ya no quiero seguir caminando como lo he estado haciendo. Yo ya no quiero seguirme preocupando en las cosas que se ven, porque la Biblia dice que los gentiles ponen su mirada en las cosas que se ven, pero los hijos de Dios ponen su mirada en algo más alto, en algo más sublime, en algo más poderoso. La Biblia dice que por la fe Moisés salió de Egipto. Pero la fe, usted sabe qué significa la fe. Hebreos 11:1. Quiero leerle este versículo, Hebreos 11:1, en unas 4 versiones o 5. Hebreos 11:1. Oiga, no lo busque, porque quizás usted no tenga esta versión y entonces por estar leyendo la suya no va a oír lo que yo le voy a leer. La versión moderna Pratt dice, Hebreos 11:1: y es la fe, la seguridad que se tiene de cosas esperadas. O sea, es la seguridad de que usted está esperando algo que va a suceder. Pero oiga, la prueba es la fe, la prueba que hay cosas que aún no se ven. La fe es la prueba de que hay cosas que aún no se ven. Quiere decir que aún no se ven, pero que ya las vas a empezar a ver. Yo te quiero decir esta mañana, denle un aplauso, está bien. Pero oiga, yo te quiero decir esta mañana que Dios ya te rodeó de cosas invisibles. Y en esas cosas invisibles está manifestado el propósito de Dios en tu vida.
Y cuando los ángeles que ven esas cosas invisibles con las que Dios te rodeó, te ven a ti, me ven a mí, haciendo cosas fuera de nuestro propósito, aunque sea dentro de la obra de Dios, los ángeles se han de reír diciendo, y tal vez hasta se ponen tristes diciendo, ¿cómo es posible que Él no pueda activar su fe para creer que lo que hoy está haciendo no es su verdadero propósito? Y que esas cosas invisibles con las que Dios lo rodeó son las que le revelan el verdadero propósito a Él. Entonces la fe es la prueba que hay cosas que aún no se ven. Hebreos 11:1, versión Jerusalén segunda edición. La fe es garantía de lo que se espera. Pero oiga, la prueba de las realidades que no se ven. Por eso le dije que el mundo invisible es más real que el mundo visible. Es más, realmente el problema nuestro es que somos visibles. Por eso es que la gente se preocupa mucho de lo visible. Ah, hermano, le sale una arruga, se la quieren planchar, se la quieren eliminar, pues. Le sale por aquí alguna virtud, se la quieren hacer liposucción. Porque nos preocupamos demasiado de lo visible. Pero si tú supieras que antes de ser visible, tú eras invisible, o más bien dicho, pertenecías al mundo invisible, que es el mundo real. El mundo visible no es el mundo real. El mundo real es el mundo invisible al que tú y yo pertenecíamos antes de que nos hicieran visibles. Por eso es que esta versión dice que la fe es la prueba de las realidades que no se ven. La versión lenguaje actual, traducción del lenguaje actual, dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro que uno va a recibir lo que espera. Pero esta última parte me interesa. Es estar convencido que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¿Estarás tú convencido de que hay un verdadero propósito para tu vida aunque no lo puedas ver? Eso es fe, estar convencido de que algo existe aunque no lo veas. Estoy terminando ya. La versión amplificada dice: la fe es la certeza, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que nosotros esperamos, siendo la prueba de lo que nosotros no vemos y la convicción de su realidad. Oiga esto: la fe percibe como un hecho real lo que no se revela a los sentidos naturales. Eso es la fe. Versión Peshita. Ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fueran realidad. Oiga, y es la revelación de las cosas que no se ven. La fe es la revelación de las cosas que no se ven. Nadie puede recibir una revelación si no hay intervención divina.
Por eso es que cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo: Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo revelaron a nivel tierra, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. O sea, la fe no es algo natural, y nosotros hemos querido naturalizar la fe, y en lugar de vivir viendo al invisible, queremos vivir viendo lo visible y lo tangible. Y por eso tiene que haber una intervención del cielo para que tú recibas la revelación de las cosas que no se ven. El mundo visible, dice Hebreos, fue hecho de lo invisible. Eso quiere decir, primero se creó lo invisible y después se creó lo visible. ¿En qué mundo estás viviendo? ¿En qué dimensión estás viviendo? Yo ahora entiendo que por la fe, y me gustaba un canto que estaban ahí entonando los hermanos, que decía que algo así como que voy a entrar a una nueva dimensión, no sé cómo. Yo voy a ir a otra dimensión. Pues yo voy a ir a otra dimensión, hermano. Yo no solo quiero cantarlo, yo quiero ir a otra dimensión. Yo quiero cambiar de la dimensión de lo visible. Pero no estoy hablando de una forma de huir del mundo visible porque no he cumplido con mi responsabilidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que yo quiero cambiar y vivir en el mundo real. Yo no quiero vivir en el mundo irreal, en el mundo temporal. Yo quiero vivir en el mundo real. Pero ahora necesito activar mi fe. Y es que la Biblia dice que sin fe, ¿qué dice? Es imposible. Y el justo, perdón, ¿cómo vivirá el justo? ¿Sabe que esa palabra vivirá es la palabra viviente? Eso quiere decir, el justo por la fe se convertirá en un viviente. Y Primera Tesalonicenses 4:17 dice: y nosotros, en la versión moderna Prat, y nosotros los vivientes que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Enoc, antes de ser trasladado al cielo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el justo se convierte en viviente por la fe. Entonces la fe es más importante de lo que nosotros creemos, porque la fe nos abre la puerta del mundo visible, invisible. Por eso Jesús dijo que el que creyera en Él entraría y saldría. O sea, dejaría el mundo real, dejaría el mundo visible para poder entrar al mundo real, al mundo invisible. Yo no quiero seguir viviendo como viven en Egipto. Yo quiero aprender a vivir como viven en el cielo, creyendo que Dios es real y es galardonador de los que le buscan. Yo no quiero aferrarme a este mundo, sino quiero tener mi mirada puesta en el invisible, porque sé que llega el momento donde ese invisible se va a hacer visible para mí, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor.
Pero no puedes alcanzar santidad si primero no tienes fe. Así que esta mañana yo quiero orar para que tengamos un reinicio en nuestra fe. Al siervo de Eliseo le tuvieron que abrir sus ojos espirituales para poder ver lo que veía Eliseo. La Biblia dice que Agar estaba a punto de morirse y Dios le abrió los ojos y le mostró un pozo de agua para que ella y su hijo no perecieran en el desierto. La Biblia dice que Balaam le tuvieron que abrir los ojos para ver al ángel de Jehová, que estaba como un adversario para él. Aquellos discípulos que caminaban a Emaús caminaban en el mundo visible, pero cuando comieron del pan y bebieron la copa, sus ojos espirituales se abrieron y conocieron que quien iba con ellos era Jesús. Cuando tú entras y por la fe participas de las cosas espirituales, entonces el mundo invisible se te hace real, palpable, y se te hace visible. Esta mañana, antes de orar por la iglesia, quisiera preguntar si hay alguien que no conoce a Jesucristo y por la fe quiere trasladarse del mundo natural al mundo espiritual. No podemos naturalizar el mundo espiritual porque es sobrenatural. Pero si hay alguien que no ha conocido a Cristo y quiere cambiar de dimensión, porque si no activas tu fe para creer esta mañana, nunca vas a poder agradar a Dios. Pero si esta mañana te atreves a activar tu fe para creer, y puedes venir aquí al frente y decirle: Señor, yo quiero creer en ti y quiero cambiar de ese mundo natural, quiero entrar a un mundo espiritual. Yo te quiero invitar a que vengas aquí al frente. Aquí hay hermanos esperándote para orar por ti. Atrévete a decirle: ya no quiero caminar por vista, quiero caminar por fe. Pasa. Ese es el momento para que tú te atrevas a cambiar, porque el mundo natural siempre te va a ofrecer deleites temporales. Siempre te va a querer tener atrapado y no te va a querer soltar. Pero cuando tú te atreves a salir de ese mundo natural, creyendo en el Señor Jesucristo, poniendo tu fe y tu confianza en Él, entonces tu vida empieza a tener un cambio poderoso. Yo te quiero invitar: ven, ven. Ya no vivas por lo que se ve, aprende a vivir por lo que no se ve. Pasa en este momento, ríndele tu corazón y tu vida al Señor, entrégate a Él, ríndete a Él y pasa del mundo visible al mundo invisible, del mundo irreal al mundo real. Ven, yo te quiero invitar: sal de tu lugar ahí donde estás y dile: Señor, yo ya no quiero seguir viviendo de esta manera. Ya no quiero seguir viviendo poniendo mi mirada en lo terrenal como una gallina, sino quiero entender que soy un águila, que voy a alzar mi vuelo para ver más allá de lo que ahora he podido ver. Tal vez el mundo natural, hermano, te ha traicionado.
Tal vez en el mundo natural has tenido frustraciones, depresiones, inseguridad, pero cuando vienes al mundo de Dios, al mundo real por la fe, tu vida empieza a cambiar, tu vida empieza a ser transformada. Yo quiero hacer esta invitación una vez más para aquel que quiera venir y rendirle su vida al Señor, entregarle su vida al Señor, que su fe sea activada, que su fe puesta en la cruz pueda cambiar de dimensión, pueda transformarle, pueda hacerle ver que lo que los hombres a veces vemos como cierto, como verdad y como real, no es tan verdad, ni tan cierto, ni tan real. Quizás tú ya eres cristiano, escúchame bien. Tal vez tú ya eres cristiano, pero estás viviendo en un mundo irreal, pensando demasiado, poniendo demasiado tu confianza en lo que se ve y no en lo que no se ve. Quizás esta mañana tú necesitas un reinicio para tu fe y decirle: Señor, ya no quiero estar tan atento a las cosas que se ven. Señor, quiero empezar a vivir por las cosas que no se ven. Quiero caminar viendo al invisible. Tal vez tú, hermano, te has fijado demasiado en ese mundo irreal, y por eso no has podido venir al verdadero mundo, al mundo invisible de Dios. Tal vez has estado viviendo una vida de apariencia. Tal vez has estado viviendo una vida, hermano, que no es la verdadera de Dios. Moisés había vivido 40 años en Egipto, pero un día tuvo que salir de Egipto porque se dio cuenta que toda la comodidad, que toda la seguridad que le podía brindar el mundo de Egipto no era tan real como él esperaba, y prefirió caminar viendo al invisible. Prefirió dejar los deleites temporales del pecado para poder venir a experimentar un verdadero mundo y un verdadero propósito en Dios. Si tú, como hijo de Dios, has estado viviendo en ese mundo de apariencia, ven aquí al frente para que oremos por ti y que tu fe sea reiniciada en este momento. Sí, Señor. Ya no vivas por lo que se ve. Ya no te fijes en lo que se ve. Cuando tú pones tu mirada en las cosas que no se ven, indudablemente la Biblia dice que Dios va a agregarte lo que se ve. Dios te quiere sacar de ese mundo, porque tú no perteneces a ese mundo. Tú no eres de Egipto. Tú no perteneces a ese mundo tangible. Tú perteneces al mundo invisible de Dios. Ahí, hermano, yo te quiero invitar para que tú vengas al frente y le digas: Señor, dale un reinicio a mi fe. No quiero seguir poniendo mi mirada que si alguien más tiene algo mejor, yo también quiero eso, yo también deseo eso. No, Señor, yo quiero vivir por la fe. Yo quiero vivir caminando en fe, caminando para ver al invisible, porque sé que el invisible pronto se me hará visible. Pronto se me hará visible el invisible. Preséntate delante de Dios. Preséntate delante de Dios. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Ya no quiero angustiarme por los afanes. Ya no quiero angustiarme por el engaño de este siglo. Quiero vivir por la fe. Quiero caminar por la fe. Quiero avanzar por la fe. Quiero entrar en el ciclo de la fe. Aquí estoy, Jesús. Dile: aquí estoy, aquí estoy. Dale un reinicio a mi fe. Que mi fe me lleve a ver las cosas que no son como que ya fueran. Que por la fe yo pueda tener una revelación del mundo invisible.
Activa tu fe esta mañana. Activa tu fe esta mañana. Dile: Señor, ya no quiero vivir más por las cosas que se ven. Yo no quiero poner mi mirada en otras personas. Yo no quiero poner mi mirada en lo que veo que otros poseen, en lo que veo que otros tienen. Quiero empezar a caminar por la fe. Quiero empezar a caminar. Es mejor caminar siguiendo al invisible, aunque te lleve al desierto, que estar en la comodidad de la casa de Faraón. Sí. No quiero la comodidad de la casa de Faraón. Quiero caminar viendo al invisible. Activa tu fe. Activa tu fe. Sí. Dios está activando tu fe. Dios está introduciéndote al mundo espiritual, al mundo invisible. La corriente de este siglo, la corriente de este mundo te lleva a centrar tu mirada en lo que se ve. No importa de qué tan buena calidad sea lo que se ve, siempre pertenece al mundo visible. Pero el mundo tuyo es un mundo espiritual, es un mundo invisible, es un mundo que cuando entras a esa dimensión empiezas a ser transformado. Sí. Pronto, pronto el invisible se hará visible para ti. Por la fe y la santidad, el invisible se va a hacer visible para ti. Esta mañana el Señor te está introduciendo a una nueva dimensión. Tu fe te está cambiando de dimensión. Tu fe te está llevando a algo más poderoso. Créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Solamente di como aquel hombre: ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Cámbiame. Ya no quiero centrarme en las cosas que estoy viendo, en las cosas que están a mi alrededor. Me quiero preocupar de ese mundo invisible. Quiero entrar a esa dimensión. Quiero caminar por la fe en ese mundo invisible. Sal del mundo natural. No perteneces a ese mundo. No, tú perteneces al mundo sobrenatural de Dios. Tú eres una creación sobrenatural de Dios, y por lo mismo no puedes estar como una criatura natural. Tú eres parte de ese mundo sobrenatural porque Dios te hizo sobrenaturalmente. Antes que tú fueras visible a este mundo, pertenecías al mundo invisible de Dios. Escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchame bien lo que te voy a decir. No puede ser. Escúchame bien lo que te voy a decir. Piensa en la edad que tienes en este momento. Piensa en la edad que tienes. Puede ser que tengas 15, 20, 30, 40, 50, 60. Puede ser que hasta tengas 100 años. Escúchame bien. No puede ser que 100 años. Pon tú tu edad. Pon tú tu edad. Cuando yo diga 100 años, tú piensas en tu edad. No puede ser que 100 años en el mundo natural te borren a ti una eternidad que viviste antes, en la eternidad pasada,
en el mundo espiritual, en el mundo invisible. No puede ser que 20 años, 15 años, 30, 50, 40, 60 o 100 años viviendo en esta dimensión, o 90 viviendo en esta dimensión, te borren a ti una eternidad que viviste antes de llegar a esta tierra. Si lo invisible es lo real, lo visible no te puede borrar a ti lo que viviste antes de venir aquí a la tierra. No puede ser. No importa si son 100 años, comparado con la eternidad, eso no es nada. No permitas que los años que lleves de vivir en esta tierra te borren de tu mente, de tu corazón y sobre todo de tu espíritu el conocimiento y la realidad de lo que tú viviste antes con Jesús y con el Padre. No lo permitas. Por mucho que tengas, por mucho que hayas alcanzado en este mundo visible, no puede ser que eso que es poco ante los ojos de Dios borre lo mucho que verdaderamente tenías antes de entrar a la dimensión terrenal. No lo permitas. Nada de lo que existe en este mundo puede borrarte a ti lo que tuviste antes en la casa del Padre. Nada, nada. Por bueno que parezca, porque tenga mucha calidad, porque sea de una buena marca, no te puede borrar a ti en tu espíritu el recuerdo de lo que viviste en la casa del Padre. Salmo 23 dice: y a la casa de Jehová volveré, volveré. Y si estás volviendo es porque un día estuviste ahí, en la eternidad pasada. Cantémosle al Señor creyendo lo que estamos cantando. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma. Gloria a Dios. No sé si, perdón, no sé si podemos cantar ese coro que cantaron en la adoración, el último. Cosas que ojo no vio y oído no oyó, son las que Dios tiene preparadas. Sí, Señor. Confesaré tu palabra y lo que tú harás en mí. Pacientemente esperaré tus promesas y sé que seguro harás cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que nadie jamás imaginó, son las que viviré yo. Cosas que ojo no vio,
Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a cubrir a este pueblo. Vengo a cubrir a tus hijos, cada familia que está representada. Vengo declarando que la protección, la cobertura, el abrigo, la sombra tuya los cubre, los guarda y los libra de todo mal. Tú serás un refugio para ellos, Señor, y ellos serán invisibles al mundo visible que les quiere, Señor, hacer daño, levantarse contra ellos. En el nombre de Jesús los bendecimos, Señor, y los despedimos en paz de este lugar. Los cubrimos con tu sangre y declaramos, Señor, que así como la sangre estaba sobre el dintel y los postes, así estará también sobre ellos. Y que el mundo, Señor, que los quiere dañar, no causará daño sobre ellos. Porque así como el destructor no tuvo potestad sobre los primogénitos de Egipto, de Israel en Egipto, de la misma manera, Señor, tú también como primogénitos los cubrirás, porque han entrado por la puerta que eres tú. Y esa sangre, Señor, los librará y los hará invisibles en el nombre de Jesús. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ebenecer Televisión presentó Amigos del Ministerio.